Bienvenidos a Herramientas contra la Leyenda Negra. Aquí en nuestro canal exploramos los entresijos de la historia española e hispana en general, desentrañando mitos y revelando verdades ocultas. Hoy nos sumergiremos en un tema crucial: los hospitales en la América española y quiénes podían acceder a ellos. Antes de adentrarnos en este apasionante tema, lo primero es lo primero, y es expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. En este vídeo arrojaremos luz sobre los hospitales creados en la América española y quiénes tenían acceso a ellos. Abordaremos la polémica sobre si estos hospitales eran accesibles para los indígenas, demostrando que desde sus inicios fueron hospitales mixtos, destinados tanto para españoles europeos como para indígenas y mestizos. Descubre la verdad detrás de este aspecto fundamental de la historia de la salud en la América española y cómo desafía ciertos prejuicios históricos arraigados por culpa de la leyenda negra. Con esto dicho, preparémonos para explorar este tema con profundidad y objetividad. Juntos desentrañaremos los misterios y desmontaremos los mitos que rodean a los hospitales en la América española y su papel en la sociedad virreinal. Espero que disfruten de esta experiencia tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes. Los primeros centros hospitalarios en la América española surgieron con prontitud. En el año 1503, el gobernador de la Española, Nicolás de Obando, recibió directrices de los reyes católicos sobre este tema. Haga en las poblaciones donde vea que fuere necesario casa para hospitales en que se acojan y curen así los cristianos como los indios. La disposición de acoger tanto a españoles como a indígenas en los mismos hospitales ya estaba establecida en la Real Cédula de 1511. Para López Piñero, la organización sanitaria colonial en Hispanoamérica fue una de las primeras preocupaciones a la vez que una de las más originales de la época, cuando la corona española la cristalizó en norma desde el primer libro, primer título, primera ley y primer folio de las leyes de Indias. Ley primera de las leyes de Indias del 7 de octubre de 1541. Que se funden hospitales en todos los pueblos de españoles e indios. Encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores que con especial cuidado provean que, en todos los pueblos de españoles e indios de provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. Estos hospitales en América tomaron forma con características que evocaban la Edad Media, pero al mismo tiempo incorporaban ideas avanzadas del mundo moderno. La medicina española del siglo XVI fue indudablemente la más avanzada de su época. Tanto Carlos V como Felipe II emitieron decretos que exigían la construcción de hospitales adyacentes a las iglesias para enfermos no contagiosos. Aquellos destinados a enfermedades infecciosas debían situarse fuera de las zonas pobladas. Solo entre los años 1500 y 1550 se erigieron aproximadamente 25 grandes hospitales en las tierras españolas de América, junto con un número aún mayor de hospitales más modestos. En total, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, siglo en que tuvieron lugar las secesiones de los virreinatos españoles de América, España construyó 843 hospitales, tanto para europeos como para indios y mestizos. Eso sin contar las innumerables casas de enfermería, hospicios, asilos, casas de socorro, lazaretos y casas de recogidas. En 1563, Felipe II estipuló que para ejercer la medicina en América se requería una titulación universitaria y 2 años de prácticas. En 1570 estableció el protomedicato en América
permitiendo que los profesionales de la salud obtuvieran allí su título y licencia para ejercer, incluso sin graduarse en España. Las cátedras de medicina fueron creadas posteriormente, en 1578 en la Universidad de México, en 1624 en la de Lima y en 1681 en la de Guatemala. La relevancia otorgada a estos centros e instituciones en el siglo XVI continuó hasta el final de la presencia española en América, con la apertura de numerosos hospitales en toda la región. Para una relación detallada y exhaustiva de todos los hospitales fundados en la América Española y Filipinas con fecha, lugar de fundación y otros detalles, pueden visitar el enlace que les dejo en la descripción del vídeo, donde encontrarán toda la información. Además, una amplísima bibliografía con todas las fuentes. Nombraremos aquí solo 5 de los casi 1000 hospitales construidos en la América Española y Filipinas, para uso de españoles e indios. En la isla La Española, el Hospital San Nicolás de Bari, Santo Domingo. Fundado el 29 de noviembre de 1503, fue el primero de América y, entre otras cosas, tenía una renta dedicada al cuidado de la salud de los más pobres, que destinaba parte del erario público a proteger socialmente a los menos favorecidos, europeos o americanos. En Panamá Tierra Firme, el Hospital de Santiago, Santa María la Antigua del Darién. Fue el primer hospital continental fundado por Pedro Arias Dávila, suegro del fundador de la ciudad, Vasco Núñez de Balboa. Abrió sus puertas en 1515. En Nueva España, el Hospital de Jesús, Ciudad de México, fue el primer hospital europeo de Nueva España, construido desde 1521 y establecido por Hernán Cortés en 1524. Lo llamó la limpia concepción de Nuestra Señora y prestó servicio a multitud de personas, sin distinción entre los españoles e indígenas. Hernán Cortés estipuló en su testamento que gran parte de su herencia se dedicara al sostenimiento de este hospital. En la actualidad, es el hospital más antiguo del mundo de lengua castellana, que ha funcionado de manera ininterrumpida en el mismo edificio durante 5 siglos. En el Virreinato del Perú, el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción, Lima, instalado en 1538, considerado el primer hospital de Perú. En Filipinas, el Hospital del Santo Nombre de Jesús, Cebú, fundado en 1565 por la cofradía del mismo nombre, fue el primer hospital del archipiélago. Pedro García Barreno dijo sobre la obra hospitalaria española en América: al proyecto de construir en México la nueva Roma imperial, la utopía de una nueva civilización de incorporación creadora, se apuntaron las mentes más lúcidas del humanismo español. Con todo, debe recordarse a los cronistas, quienes afirman que si los indios no habían desaparecido por completo, que si al rey de España le quedaban vasallos aún, se debe a la obra hospitalaria. Francisco Guerra, sobre la medicina española en ultramar, afirmó: en Hispanoamérica y Filipinas, la medicina española llevó lo mejor de arte y de su ciencia, pero aún hizo más, pues cuando la medicina no pudo lograr la salud del enfermo, la urdimbre hospitalaria que creó constituye un testimonio incontrovertible de que se entregó a los que sufrían con caridad, en un acto profundamente humano de amor al prójimo. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.